because we have a new and a sort of new panelist joining us, I thought we would hear a little bit first from Francesca just about what she's working on and how that ties into the context of new economy and collaboration in particular. Muchísimas gracias, Silvia. Sí, hay un par de cosas que quiero mencionar sobre este tema. Soy parte de varias organizaciones y he estado explorando cosas relacionadas con nuevas formas de trabajar, nuevos modelos de gobernanza, cómo podemos colaborar más y también el papel del liderazgo y el reparto del liderazgo dentro de una organización. Así que mi parte central de trabajo es WeShare. WeShare es una red global y lo diría un colectivo de autónomos. Es una organización emergente, está en todo el mundo, hay representantes en todo el mundo. Tenemos un festival muy importante que se llama WeShare Festival, que se va a celebrar en julio, también lo vamos a tener en Barcelona. Así que estáis todos invitados a continuar la conversación que estamos teniendo aquí en esos lugares, en Fez y en Barcelona. Así que lo interesante es que hemos descubierto hace unos años que lo que estamos haciendo con experimentar nuevas formas de trabajar, estamos usando nuestras comunidades como laboratorio para incubarnos a nosotros mismos y aprender y realmente poner en práctica los valores, qué tipo de organizaciones queremos trabajar. Así que esto es uno de los valores centrales, que es los datos permanentes. Es decir, esta agilidad de preguntar, responder, de ver nuevos desarrollos, nuevos avances. Así que realmente no puedes describir lo que es porque está cambiando continuamente. Eso es lo que nos define. Además de WeShare, también he sido parte de otra organización que se llama Sparrow, que son empresarios sociales con base en Nueva Zelanda y creen en ser los pioneros en nuevas formas de gobernanza, pero no solamente la gobernanza, sino también las herramientas. Lo que están haciendo es desarrollar tecnología para que sea más fácil, para que los grupos puedan colaborar, trabajar juntos. Esto incluye cómo toma de decisiones conjunta, cosas relacionadas con las finanzas, y esto me lleva a mi último punto, que es realmente lo que me ha intrigado más últimamente desde un punto de vista personal. Durante los últimos 5 años he estado en distintas comunidades y he estado tratando de organizar distintos grupos, y el tema que sigue surgiendo, y hemos hablado, es la distribución del valor, en la medición del valor y cómo podemos distribuir poder si no estamos distribuyendo la toma de decisiones financieras. Así que esto es el tema principal en el que me estoy centrando, que es desarrollar herramientas para que sea más fácil para grupos, para hacer decisiones financieras juntos y que haya más transparencia, más claridad en las finanzas de distintas organizaciones. Creo que es algo central para permitir que haya una cultura más colaborativa, y es muy importante que tengamos en cuenta esto. Así que esto es lo que estoy haciendo ahora mismo. Y Marcos, ayer nos contaste, yo estaba muy impresionada con tu presentación de ayer. No me podía creer lo interesante que fue esa presentación que hiciste ayer. Y me han dicho que hoy, para esta sesión, vas a hablar más sobre el contexto global de nuevos avances en organizaciones, en el bien común, y quizás vas a hablar más desde un punto de vista de académico, de profesor. Así que supongo que vas a hablar sobre eso. Sí. Bueno, muchísimas gracias. He prometido que no voy a hablar sobre bancos, así que me puedo olvidar un rato sobre los bancos, sobre las finanzas, y voy a hablar de otras cosas que son también relevantes para las organizaciones. Y me gustaría hablar desde el punto de vista del profesor que soy, y fijándonos en modos organizativos y viendo qué es importante para que una organización esté impulsada por el valor.
digamos, somos como distintos tipos de animales. Un animal no tiene que ver con las ganancias, sino tiene que ver con otras cosas. Hacer algo para la comunidad, hacer algo para los trabajadores. Esto es algo en lo que he estado trabajando como investigador durante los últimos años. Y me gustaría decir algo muy específico. Entre otros, he publicado un libro del 2011 en español, y el nombre de este título, para aquellos que hablan español aquí en el público, es ¿Por qué fracasan las organizaciones? El título en inglés es Why Organizations Fail. Y en este libro, junto con otros investigadores de la universidad, hemos estado estudiando 50 casos de empresas u otro tipo de organizaciones, pero sobre todo empresas, y viendo por qué han fracasado o por qué han estado cerca de la bancarrota. Y hemos analizado detenidamente las razones reales de por qué fracasan. Porque si se lee el Financial Times, o si se lee La Expansión, o algún otro tipo de publicación, finanzas, por qué Abengoa ha fracasado, o por qué en el Reino Unido tal empresa no está yendo muy bien, siempre se lee, porque han tenido un problema con los rivales, o han tenido un problema de liquidez, o han tenido lo que sea. Y eso no es cierto. Estos son los síntomas, pero no son los motivos. No son los motivos a última instancia. Y lo que hemos hecho es analizar estos casos y ver realmente, detenidamente, qué es lo que ha ocurrido en estos casos. Así que hemos estado hablando con los directores generales, hemos entrevistado asesores, consultores, y al final llegamos a una conclusión muy sencilla. En todos los casos, en las 50 organizaciones, la razón de fracaso fue o bien una mala gobernanza, un mal sistema de gobernanza, que no había un buen reparto de los poderes en la organización, en una organización en la que la gente que trabajaba ahí no podía decir lo que pensaba, o el segundo motivo, una falta de moral, una falta de conducta ética en las personas clave de la organización. Y estos dos casos, estos dos motivos, la gobernanza o las personas, mal comportamiento de las personas, han estado presentes en los 50 casos, en todos los casos. En algunos casos ha sido más importante la parte de la gobernanza, en otros casos la parte de la conducta inadecuada en las personas clave, en otros casos era un híbrido, una mezcla de los dos. Entonces, ¿cómo podemos hacer una empresa más resistente teniendo en cuenta estos valores y que siga siendo una empresa genuina? Y la respuesta es: hay que tener las personas adecuadas desde un punto de vista moral, no solamente desde el punto de vista técnico. Hay que formar a las personas la forma adecuada y que se mantengan con esa forma adecuada. Y hay que tener un buen modelo de gobernanza. Hay que asegurarse de que el director general no se vuelva loco. Porque a veces los directores generales, los CEO más brillantes, a veces pues se vuelven locos. Bueno, muchísimas gracias. Así que, fijándonos en colaboración, habéis hablado sobre todo en colaboración, en propiedad, en titularidad, en estructuras. Me gustaría volver a preguntarle a Tessa sobre su experiencia en colaboración en una cadena de suministro tan compleja y cuáles son las medidas, cuáles son los retos que habéis tenido y cuáles son los aciertos que habéis tenido. Sí, pues te puedo empezar con desafíos, madre mía. Si miras todas las diferentes áreas en las que estamos activos, como por ejemplo conseguir el suministros en zonas libres de conflictos, etcétera. Trabajamos mucho con diferentes actores
Por ejemplo, puede ser zonas de conflicto en Congo. Trabajamos con el gobierno holandés para actuar como una especie de breaker, un intermediario entre empresas que están interesadas y que tienen demanda para ciertos productos y quieren trabajar con gobiernos locales para empezar un poquito como sistemas de cómo hacer seguimiento y cómo conseguir esos materiales. Y eso significa que tenemos que colaborar con muchos actores. Otro ejemplo puede ser, somos un grupo de gente joven con muchas ambiciones, con estudios en conflictos, estudios en diferentes áreas, y estamos intentándolo. Estamos trabajando con muchas ONGs y son asuntos conectados. Muchas horas de trabajo, malas condiciones de empleo, y queremos cambiar esas pequeñas cosas e interconectar el sistema. Así que trabajemos y trabajar con todas las organizaciones y académicos en estos grupos de trabajo y ver cómo podemos ser una plataforma para el cambio. Y eso en sí mismo es un desafío muy grande, aunque también es un descubrimiento. El que salgamos todas las organizaciones de nuestra zona de confort y que aportemos soluciones, no solamente identificar aspectos del problema, sino soluciones también. Y eso ha sido, para Fairphone ha sido algo increíble. Que la gente se lo puede llevar a sus empresas y decir, mira, este es un Fairphone, ¿qué vamos a hacer nosotros al respecto? Porque esto es una empresa que ha cogido todas las diferentes disciplinas de una empresa para aportar una solución. No solamente cambiar de proveedor, sino actuar y pensar cómo podemos actuar desde diferentes departamentos, desde diferentes acciones. Y esto puede ser algunos ejemplos. Es impresionante. Es una manera increíble de tomar acciones. Como habéis desarrollado esto. Quizá esto ha sido un elemento muy importante para nosotros, el aspecto del cambio. Francesca, tú hablabas algo de que tenéis una especie de herramienta colaborativa o estructura de trabajo colaborativa. Me gustaría saber algo más. ¿Qué tipo de trabajo hacéis? Y cómo, si partimos de la base de que la colaboración es la base de la nueva economía, ¿cómo eso interviene o cómo es un factor en el trabajo que hacéis en una o en las dos organizaciones de las cuales formas parte? Este funciona, ¿no? Genial. Sí, hay muchos niveles para responder eso. Quizá puede ser algo que se ha desarrollado en muchos años, no es algo solamente que empieza a funcionar de principio a fin. De repente vamos a colaborar todos. Por supuesto que hay un nivel que es herramientas tecnológicas que nos ayudan a tomar decisiones, por ejemplo, a gran escala. Pues tenemos esta herramienta que se llama Lumio, que es una manera de tomar decisiones colaborativa. Tenemos una especie de estructura gobernativa, por así decirlo, que se llama WeShare Connectors. Y quizás son los nodos más activos de nuestra red, que nos ayuda a trabajar con 80 comunidades diferentes, que tienen un poder de decisión muy alto, a plantear preguntas acerca de la marca o de la parte financiera. Y con esa herramienta, pues, podemos discutir las cosas, podemos tomar decisiones en base al consenso que generamos. Básicamente, alguien puede estar en desacuerdo, pero la decisión todavía sigue adelante. Así que es ese estigma de grupos que quieren decisiones colaborativas y se pasan horas y horas y nunca funcionan. Eso no es lo que hemos hecho, no nos dedicamos a eso. Hablamos de consentimiento perezoso, por así decirlo, que es gente que no quiere tomar parte de la decisión, no tienen por qué, entonces no hace falta una mayoría. Lo que intentamos navegar con este sistema, este proceso de gobernanza o de toma de decisiones, es un equilibrio entre una estructura suficiente, pero también libertad suficiente. Y una especie de reacción rápida para poder empezar y tomar una decisión. Y es difícil encontrar el equilibrio, el punto medio, porque hay diferentes momentos en los que tenemos más estructura y hay momentos en los que tenemos menos estructura. Para describirlo quizás sería como una especie de... Hay una especie de caos organizado en la cual hay muchos proyectos y cosas que están ocurriendo a la vez. Y en esos proyectos cada proyecto está mucho más estructurado. Es más estructurado.
El caos tiene que ver con la fase de crecimiento, la fase incubadora, pero en cada equipo sí que hay más estructura. Entonces, ¿qué hacemos cada uno en el equipo? Empezamos como un foro de ideas, de pensamiento. Así que tenemos una revista, por ejemplo, donde publicamos muchos artículos, tenemos mucha gente que da ponencias, que publica en otros medios periodísticos, hacemos investigación. Así que publicamos, por ejemplo, estudios sobre nuevas formas de liderazgo, cómo acelerar, actividades para acelerar. Hay una que se llama POC21, que es una aceleradora que duraba 5 semanas y que era una hora fuera de París, tuvo lugar en un castillo. Y cómo evolucionar como empresa. Hay muchos eventos que promovemos y lo que nos encanta hacer es traer gente de diferentes sitios con diferentes perspectivas y ayudarles a conectar. Crear empatía entre los unos y los otros para poder hacer cosas unos con otros. Así que es algo que realmente nos gusta. Muchas gracias. A medida que te escuchaba hablar, estaba recordando este término, un libro que se llama El nacimiento de la era caótica, y donde habla un poquito que casi todo es un poquito caótico y que de repente hay orden que irrumpe dentro de ese caos, ¿no? Pero que necesitas algo de caos para tener creatividad al máximo. Así que creo que es impresionante lo que estás haciendo, chicos. Y Marcos, para ti, tú ponte el gorro de profesor, porque quiero preguntarte que nos cuentes acerca de diferentes maneras de colaborar entre académicos, por ejemplo, y a veces hay problemas que surgen problemas entre instituciones y academias. Entonces, ¿cuáles son tus ideas, tus opiniones, diferentes maneras de colaborar entre el mundo académico para acelerar en esta nueva economía? Cuando escuchaba a ambas, estaba pensando, las personas que trabajan en vuestras organizaciones, probablemente ninguno de ellos o pocos de ellos han sido formados para pensar de esa manera o trabajar de esa manera, porque vienen de universidades normales, de escuelas de negocio normales, tradicionales, han sido entrenadas o formadas a la vieja usanza. Pero por supuesto, cuando se une a vuestra organización, piensan, ostras, wow, esto es increíble. Pero que necesitan ajustes, tienen que ajustarse a estos procesos de toma de decisiones que tú comentabas, o la cadena de suministros, verla de una manera diferente. Y eso es un desafío para las instituciones académicas. Y es un desafío que creo que, yo diría, nosotros, desde la perspectiva de académicos, creo que nosotros tenemos que enfocarnos y hacerle frente a esos cambios. Cómo hacer esa formación en escuelas de liderazgo y de dirección. Creo que todos nosotros aquí quizá tengamos que el foco puede ser el utilizar nuestros ejemplos para promoverlos dentro del mundo de la enseñanza, la nueva manera de entender la economía, etcétera. Tenemos que hacerlo, tenemos que empujar a las universidades a que lleguen a ese tipo de formación. Porque ¿sabes lo que ocurre hoy cuando de repente el rector de la universidad dice, bueno, pues, ¿qué haces para promover la nueva economía? ¿Qué haces para promover el liderazgo que tenga valores más genuinos? Y el rector te dirá, uy, hacemos muchas cosas, ¿sabes? Pues hemos creado un nuevo curso sobre ética o finanzas éticas, por decirlo, o técnicas de dirección o liderazgo ético. Eso quiere decir que tienen 20 horas de un curso que habla sobre ética. Todo el resto del currículum es exactamente igual. ¿Esto significa, esto es lo que nos hace falta hacer? No. Lo que nos hace falta es replantear toda la forma en la que enseñamos liderazgo, toda la manera en la que enseñamos dirección, todas las finanzas corporativas, o el núcleo del curso de marketing estratégico. Hay que remodelarlo. ¿Y qué significa el marketing estratégico desde un punto de vista ético? ¿Qué significa finanzas corporativas en una empresa que está poniendo a las personas y al planeta al principio de la pirámide, arriba del todo?
¿Cómo podemos reinterpretar de nuevo todo lo que significa equidad? No tiene que ver solo con las finanzas. Así que tenemos que hacer este esfuerzo y es posible. Pero necesitamos la cooperación de las universidades que quieran hacer este cambio y nuestras empresas también que estén envueltas en este cambio. Pero hay que hacerlo. No solamente es hablar del problema. Aprecio mucho vuestros comentarios. No recuerdo quién dijo: si haces la pregunta correcta, da igual las respuestas. Y después de haber pasado a través del proceso presidencial en Estados Unidos, quizá no hacemos las preguntas correctas. Así que creo que tenemos que estar dispuestos a hacer preguntas que nos hagan incómodos. Otra manera es hacemos preguntas que nos mantienen anclados a los sistemas que queremos cambiar. Así que cualquiera de vosotros, pero sobre todo vosotras dos, emprendedores sociales, creo que básicamente sabéis lo que no hay que hacer, hay que resolver problemas. No podemos resolver los problemas anclados en las ideas que los provocaron en primer lugar. Pero creo que estáis haciendo cosas radicalmente diferentes. Si pudieras comentar, aunque sea alguna, y quizá comentar algunos puntos de presión que pudieran facilitar la innovación que queremos crear. ¿Cuáles pueden ser esos puntos de presión? ¡Wow! Madre mía, estaba todavía pensando en lo que decía el académico, pero sí. Creo que es bueno decir que queremos cambiar el sistema. Podemos cambiar el sistema, pero hace falta de los actores, la sociedad civil, las autoridades, instituciones, negocios. Todos necesitamos pensar diferente, pero hay que empezar en algún sitio. Nosotros hemos empezado como negocio, ¿no? Y creo que esta disrupción, que está pensando lo que pensaba, ¿qué podemos enseñar a las personas en las escuelas? Nosotros trabajamos mucho con universidades, con universitarios. Tenemos un grupo de empleados realmente muy jóvenes que trabajan con nosotros y tienen sus habilidades. Pero creo que lo más importante quizás es lo que estoy escuchando aquí, que tiene que ser desde el corazón. Cuando hablas del mundo académico, científico, replantear esto. Entonces, si nos quedamos con algún aprendizaje, es que los negocios necesitamos estos PowerPoints, estas hojas de cálculo de Excel, pero lo que no se les está enseñando es cómo confiar en uno mismo para tomar esas decisiones y ver cómo, si quieres llegar a algún sitio, no necesitas que alguien te enseñe el camino. A veces tienes que tomar la decisión tú mismo. Así que creo que hay conexión realmente importante entre la universidad, habilidades que tú puedes aprender, pero también la realidad. Porque en este momento la realidad es cambiante. Así que, ¿cómo puedes conseguir estos dos aspectos tan importantes? Ese quizás sería mi feedback. Así que creo que estás diciendo, desde el punto de vista del empleador, conocer a personas que pueden hacer su tema técnico, como el Excel, las hojas de Excel, etcétera, pero también la parte más creativa, ¿no? Y que las instituciones académicas puedan desarrollar ese tipo de habilidades que puedan realmente ayudar a las emprendedores sociales, ¿no? Exactamente. Es repetirse un poquito. Ahora no tenemos la respuesta final, pero si seguimos adelante con esa creatividad, definitivamente nos va a ayudar. Así que parte de esa habilidad para trabajar con la incertidumbre, continuar en la misma dirección, ¿no? Eso es una habilidad realmente difícil. Me gusta eso que has dicho acerca de hacer las preguntas incorrectas. Si quieres diseñar una televisión, por ejemplo, es una cosa, pero si quieres diseñar algo que dure durante 20 años en vez de 10 años, vas a tener que tener una idea diferente, una forma de pensar diferente. Tendrás que hacer preguntas diferentes. Me gustaría añadir un punto a esto, acerca de coger a personas y sacarlas un poquito de su zona de confort, construir confianza para que eso sea posible. Porque he pensado mucho acerca del tema y es evidente que si quieres que esta transformación realmente ocurra, va a ser incómoda, realmente incómoda. Y por eso creo que lo que nos ayuda mucho y que
lo hemos comentado sobre lo que ha emergido en muchas organizaciones y demás, es crear espacios y entornos seguros en los que hay grupos fuertes que confíen unos en otros y que sea fácil dar ese paso. Porque está claro que necesitamos hacer eso, va a ser incómodo y es mejor que lo creemos esas redes, esas comunidades fuertes, que se apoyen y que nos hagan sentir menos aislados y menos solos, ¿no?, en ese campo. Y eso me hace pensar una imagen interesante de Einstein, que algunos habéis escuchado. Este gran pensador icónico, historia que vamos a contar seguramente a las generaciones siguientes, pintaba esta imagen visual de estas personas que saltan por encima de las nubes y que buscan ver lo que el futuro encierra, y que al principio, hace unos años, no había suficientes personas saltando por encima de las nubes, y ya de repente dices, mira, hay 2 personas más saltando y le veo la cabeza por encima de las nubes. Entonces tenemos que seguir mirando más allá para dar esos pasos incómodos. Totalmente. Llevo quizá un poquito más de tiempo en este movimiento que algunos de vosotros, y creo que este puede ser quizá uno de los eventos de nueva economía más ilusionantes a los cuales he asistido en los últimos años. Es quizá como ver el ciclo de vida del capullo de la mariposa. Estas células que surgen en el capullo, cuando parece que al principio lo que se hace es que el capullo ataca a estas nuevas células. Pero a medida que siguen creciendo, ocurre este momento mágico de alguna manera, que de repente reconocen estas células, se dan cuenta de que ahora son una mariposa, y yo creo que somos todos quizá esas células de cambio, y que aunque al principio puede constituir como un ataque o un elemento de destrucción, nos va a dar ese momento de reconocimiento y de inercia que necesitamos. Marcos, ¿alguna otra cosa que te gustaría añadir al respecto acerca del emprendimiento? Personas que son capaces de pensar de manera creativa, como equipo, en estos momentos de cambio nebuloso o a nivel de instituciones académicas. Quizá una reflexión acerca de las personas en general. Lo dije al principio, que en ese libro que escribí hace unos años, los 2 problemas más importantes que las empresas enfrentan, gobiernos, personas, etcétera, para hacer lo correcto. Y se trata, creo que, de quedarse con las personas. Quedarnos con las personas, es verdad, promover una nueva economía. Hemos leído esta carta de Málaga, de Nessie, ayer, en la que decíamos cosas del tipo de una economía más democrática, empoderar a las personas, etcétera, etcétera. Y las organizaciones en las cuales estáis, o incluso los bancos, están empezando a hacer esas cosas para empoderar a las personas y tener personas que puedan tomar las decisiones, y que en cada nivel, cada capa de las organizaciones tomen decisiones en armonía, pero tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con esto. Es muy bonito hablar de una economía democrática, de un sistema democrático, pero cuando tienes gente educada para servir en esas maneras, porque de otra manera puede ser muy peligroso. Permitidme que recalque muchísimo la importancia de cambiar y conectar con el mundo académico. Tenemos que replantear el mundo, la manera en la que entrenamos a las personas. Tenemos que estar listos para tomar esas decisiones, el que tú apuntabas. Tenemos que reconocer las consecuencias de esas decisiones, que pueden ser buenas o malas. Y me temo que nuestro sistema en este momento académico no está listo para esos cambios, me temo. Así que creo que tenemos que prestar muchísima atención a la manera de reclutar a las personas, asegurarnos de que tenemos personas que pueden hacerlo de esa manera, porque va a tomar un poquito más de tiempo cambiar el sistema académico. Así que quizás esa sería mi única reflexión. Tengo curiosidad si tenéis algún comentario, vosotras dos, en cuanto a esta manera de liderazgo innovador y estas estructuras. ¿Habéis tenido desafíos en los cuales os habéis dado cuenta que habéis sido demasiado democráticos, quizá?
con vuestras decisiones o vuestro proceso de decisiones. Me gustaría saber qué pensáis. Sí, claro que ha sido un reto muy grande, sobre todo porque las personas no están acostumbradas a eso y les lleva mucho tiempo cambiar la cultura alrededor de estos cambios. Yo diría que el problema no es ser demasiado democrático, porque como digo, se basa en consentimiento y se mueve de una manera muy rápida y el que quiere estar envuelto realmente lo está. Pero ahí quizá es donde está el desafío. Quizá tiene que ver con el volumen de información que circula y el grado de comprensión de esa información que fluye. Cada información tiene diferentes, o cada organización tiene su problemática en cuanto al conocimiento, en cuanto a tener acceso a la información para que te permita tomar una decisión. Creo que lo que tiende a pasar es que las personas tienen tiempo y recursos, llegan al poder antes porque le pueden invertir el tiempo necesario para tomar decisiones, y los que no tienen tiempo o recursos realmente no pueden participar, se quedan fuera porque no le dedican tiempo específico. Así que tienes esta desigualdad creada muy fácilmente en la organización. Por supuesto, hay otras cuestiones alrededor del medio, online o offline. Hay ventajas y desventajas en ambos. Quizá algunas gente que online se atreve a decir cosas, nunca lo harían de manera presencial, o al revés. Así que la inclusión también es un aspecto muy importante. Y eso es por lo que me intriga muchísimo y me apasiona herramientas tecnológicas que nos ayuden a condensar y simplificar el flujo de información para hacerlo muy fácil, para que alguien quiera decir, ¿esta es la información? Vale, pues vale, ahora me voy a implicar entiendo el cuadro general y ahora quiero ser parte de la decisión. Así que esas son las cosas que creo que tenemos que conseguirlo. No sé exactamente cómo, pero esto es quizá lo que nos va a ayudar, es ser capaces de filtrar todo el volumen de información, el caudal de información, y discriminar cuál es relevante. Todas las redes de las cuales formo parte, quizá tengo algún rol específico en lo cual hay que filtrar muchísima información sin terminar muy confuso y muy cansado, muy harto, ¿no? Y sin saber dónde enfocar la atención. Estas personas que saben hacerlo son las que realmente surgen y ayudan a otros a entender pero es un proceso un poquito farragoso, ¿no? No es un proceso fácil. Quizá habrá maneras de hacer esa información más accesible, o no sé, o alguna herramienta que nos ayude a conseguirlo. Os escucho hablar y me tengo que preguntar si yo misma estoy quizá anclada en mi propia percepción. Me estoy preguntando si estos procesos realmente son complejos. Algunos se podrán simplificar aún más para hacerlos así de rápidos, pero a medida que tú aceptas el hecho de que esto es así, también aceptamos de que va a haber menos personas que van a poder tomar decisiones clave. Y eso es un equilibrio muy difícil, ¿no? Un punto de equilibrio difícil. Ahí es donde entra la educación, la formación. Y espero que en los próximos años la educación, el sistema académico pueda crear más personas que puedan manejar mayores grados de complejidad. Espero que podamos producir más personas de este tipo. Pero por el momento es un filtro automático que reduce un poquito quién puede participar en cada fase de la decisión. Yo creo que tengo aquí como 3 capas. Volviendo a la otra pregunta, ¿no? La que me gustaría agitar mi varita mágica, por así decirlo. Creo que hay 3 cosas. Una es la estructura de participantes en una empresa, de accionistas, por así decirlo, que tenemos que repensar. ¿Quién tiene la propiedad de las empresas? Y cómo eso tiene un impacto en la toma de decisiones. ¿Cuáles son los valores de la empresa? Y creo que el otro aspecto es organizaciones. En el gobierno, por ejemplo, que es muy importante, lo hemos experimentado durante el año pasado. Decías que un gerente se vuelve loco, pero bueno, es que incluso en cualquier startup depende de su CEO, de su gerente. Entonces, ¿cómo resiliente es una empresa? Pues tiene que trabajar en conceptos como colocracia, que sería una democracia colaborativa, ¿no? Tienen que entender, tienen que conocer su campo para tomar una buena decisión, una decisión informada según la experiencia que tienen, la experiencia, pero eso tiene mucho trabajo detrás. Nosotros lo intentamos durante muchos años, no tuvimos éxito al principio, pero creo que necesitamos nuevos modelos de organización.
cooperación entre empleados. Hay que buscar alternativas más que solamente depender de los accionistas y que sean ellos los que dirigen los pasos de la organización. Porque creo que cuando miro la información era poder, ¿no? El que tenía más información era el que tenía más poder. Pero con esta comunicación que tenemos ahora y estas herramientas a nuestro alcance, yo a veces tengo tantos mensajes en mi ordenador que ya no recuerdo a través de qué herramienta me ha llegado esa información. Twitter, Google Drive, ya es que pierdo la cuenta. Y esta gente más joven quizá, que vive en este medio interconectado, que les dan diferentes niveles de información y saben exactamente cómo diseminar información en el canal o la herramienta correcta. Y creo que eso ha ido tan rápido en los últimos 10 años. Me imagino que las universidades no han sido capaces de actualizarse con todas estas herramientas para compartir. ¿Y dónde puedes aprender más rápido en una organización? Que en teoría que en una universidad. Quizás es el confiar en las personas jóvenes con el flujo de información, mirar la estructura de las organizaciones y la estructura de propiedad de la empresa, ¿no? Que es quizás lo que tiene que cambiar. Me gusta muchísimo vuestra honestidad, vuestras respuestas. No sé si os puedo apretar un poquito más. ¿Por qué no habéis tenido éxito hasta ahora en estos sistemas que estáis intentando implementar? Yo creo que es simplemente la velocidad a la que estamos creciendo. Creo que trabajamos de manera muy intuitiva. La Colocracia quizás separa estructuras de operaciones, por ejemplo, o de liderazgo. Entonces tenemos una reunión en la que quizás decimos, hay que hacer esto. Bueno, ¿y por qué lo hacemos? ¿Y quién lo tiene que hacer? Y de repente hay como 3 diferentes niveles de preguntas que detienen cualquier reunión y ralentizan todo. Entonces, si separamos las operaciones, necesito que hagas esta tarea, y luego, ¿por qué necesitamos hacer eso? Bueno, eso es una reunión que tenemos que tener a nivel de dirección. Otra persona lo va a decidir. Pero es un argumento muy interesante, es un enfoque muy diferente, el trabajar en estas 3 capas. Tenemos muchas personas que vienen, sobre todo nuevos directivos, y nos toca continuar educando un poquito, formando a cada persona. Es un proceso diario que tienes que seguir haciendo. No quiere decir que no vamos a volver a intentarlo en el futuro, pero nos ayuda mucho a enfocarnos internamente en estos niveles, ¿no? Desafíos de capacidades incluso, que además ocurren en cualquier empresa, cualquier startup. Y vosotros, chicos, sois un ejemplo. Quizá para añadir a esto, algo que me he encontrado muy a menudo, es cuando cambias un modelo como este, es que requiere tanta energía adicional y tanto tiempo más, y es difícil el priorizar y convencer a las personas que vale la pena el dedicar ese esfuerzo extra, porque lleva un tiempo más. Pero cuando lo haces, realmente las cosas se vuelven más fáciles. Hay un proyecto que tenemos en el que estamos experimentando en que cada persona se ponga su propio salario, que determinen qué salario llevan. Y está siendo un proceso muy lento. Pero queremos que sea uno de los aspectos clave de lo que hacemos. Hablar de que el cómo es tan importante como el qué. Y eso nos está ayudando a poner más recursos. En este movimiento, en las cosas que esperamos hacer lo mejor que podamos, es casi desarrollar casos de estudio, innovaciones como esta, sobre todo lo que escuches qué es lo que ha funcionado, qué es lo que hemos intentado que no ha funcionado, para que lo quitemos en la lista. Pero es un esfuerzo tremendo. Así que mucho respeto por lo que estés haciendo, porque sois realmente precursores en estos campos. No sé cuánto tiempo tenemos. Un par de minutos. Quizá, perdóname que vuelva a ti. Una de las cosas que me interesan es externalizar costes. Y yo estoy en un campo en el cual tienes desventajas con respecto a costes externalizados. Tú tienes este producto que no se vuelve obsoleto en poco tiempo, tiene un ciclo de vida muy alto. ¿Cómo capturas el valor de este coste reducido? A ver si entiendo lo que me estás intentando decir. Cuando hablas de costes externalizados, ¿a qué te refieres? Cuando compras este teléfono, no estás pagando todo estos costes adicionales, ¿no? El sistema paga. Una de las imágenes que hacemos, revisamos el teléfono para ver cómo iba a ser el ciclo de vida y cómo reciclable era.
Y es muy difícil el estudiar esto, aunque sea tu propio producto. Así que quizá el tiempo nos va a decir si son totalmente exactos. Pero uno de los estudios decía, si nos quedamos teléfono durante 5 años, supongamos que no necesites otra pantalla o otro módulo, lo que sea, entonces lo harías. Hay que producir esos componentes, y qué emisiones va a generar esos componentes. A ver, me estoy explicando mal. Esta modularidad de los teléfonos reduce la huella de carbono, pero si la gente mantiene sus teléfonos en buenas condiciones durante más tiempo. Pero eso ayuda. También el reciclar, si tú haces cosas más modulares, de manera modular, es más fácil sacarlas, el separar los materiales, y es increíblemente, menos del 40% puede ser reciclado y reutilizado. Entonces nos da una pequeña idea sobre cómo va a ser el siguiente diseño. Vamos a procurar que sea aún más modular. No quiere decir que modular es la respuesta a todo, pero es un enfoque, una manera que hemos adoptado, que esperamos que muestre que sí que tiene un impacto. Si podemos hacer que la gente se lo quede que menos que 5 años y que lo usan desde ese tiempo, eso va a reducir el impacto medioambiental. Va a ser un paso muy importante. Así que al final nos queda, creo que, 1 minuto. Muy rápido. Cualquier idea que queráis lanzar, alguna idea o comentario sobre colaboración como la base de la nueva economía. Adelante. Solo diría, sigue adelante. Persistencia. La persistencia siempre da resultados. Creo que eso. Se trata de buen liderazgo, buena comunicación. Es increíble que tengamos eventos como este, como Nessie. Deberíamos tener más. Especialmente creo que deberíamos interactuar con personas que sean muy diferentes a nosotros. Intentar entender qué les empuja, qué les motiva. Nos pasa que siempre hablamos con el mismo tipo de personas y lo que hay que hacer es hablar con personas que no sean tan parecidas. Yo diría también, sigue adelante, por supuesto, sí. Y quizá una reflexión final. Estaba pensando en la pregunta abierta sobre propiedad que hablabas antes. La propiedad quizá es la clave, ¿no? Tenemos que enfocarnos en intentar educar a los dueños de las empresas y a los accionistas, porque un accionista ahora será una persona que decida si él o ella va a invertir o en esta o esta empresa, o mirando en 3 cosas, ¿no? Rentabilidad, puede ser una, riesgo y liquidez. Estas son las 3 cosas que va a tener en cuenta. El triángulo de oro, que se llama en el mundo financiero. Y necesitamos un dueño, un accionista diferente. Estas 3 cosas todavía van a ser ciertas, pero hay que añadir una cuarta. Y en esta pirámide tiene que estar arriba del todo, que es impacto. Impacto en las personas. Así que cuando tengamos una junta de accionistas que entiendan el impacto en las personas primero y después rentabilidad, riesgo y liquidez, son las cosas que tendrán que examinar. Tendremos un tipo diferente de empresario, que va a entender que él no es el dueño de la empresa. Es una parte de una propiedad, por así decirlo, compartida. Que él o ella no es parte. Muchas gracias a todos. Ha sido fantástico.